de André Jardine, Paulo Víctor Gómez Rodríguez tenía esa oferta sobre la mesa de la Confederación Brasileña de Fútbol y que era muy jugosa, muy atractiva. En los días subsecuentes fuimos informando puntualmente aquí en Fútbol Picante y en otros espacios de ESPN, Adal, que incluso Paulo Víctor, hablando con André Jardine, había recibido el ok de su entrenador para tomar esta oferta en caso de que se materializara. Hoy la CBF hace oficial eso, bien lo señalas, tiene el permiso para viajar en esta fecha FIFA de marzo para dirigir sus primeros partidos con la selección que será olímpica en Los Ángeles 2028. Paulo Víctor regresará para cumplir su contrato hasta el Clausura 2026, pero así como cuando perdió a Gustavo Leal para quedarse al frente del Atlético de San Luis, ahora pierde a un hombre que lo ha acompañado en todos sus procesos, además de la suspensión de Marcos de Seixas, pero ya había perdido también hace un año a su preparador físico del tricampeonato, Mario Pérez, también brasileño, Adal. Entonces, son muchos cambios en un cuerpo técnico de André Jardine que, como le declaró ESPN Brasil, sueña con dirigir en España próximamente. Este es un primer paso para que pensemos, León Lecanda, que terminando el torneo se acabó la era Jardine en Cuapa. Mira, Adal, como bien lo han expresado en todos estos comentarios en los últimos días que escuchamos en el videoclip en Fútbol Picante, es un hecho y lo reportamos aquí también, que para el dueño del club, para el señor Emilio Azcárraga, ganar la CONCACAF Champions Cup este semestre, conseguir el boleto al Mundial de Clubes 2029 es la prioridad absoluta. Yo te puedo decir, y eso lo dije también hace varios días, que si América no lo gana, va a haber un cisma en el verano. Y esto incluye todos los niveles, no solamente el cuerpo técnico de Jardine, que podría justo estar en su último torneo si no se consigue este título, o al menos incluso el de la Liga MX, ¿no? Pero también a nivel directivo, en la presidencia deportiva. Ya hubo un cambio de director deportivo, justo el mismo día que informábamos lo de Paulo Víctor, con la salida de Diego Ramírez, la llegada de Antonio Ibrahim, que era el coordinador de toda el área de inteligencia. Y también en los jugadores, Adal, por lo menos 7, 8, incluso 9 salidas en el verano. Va a haber una sacudida. ¿Qué puede salvar el proyecto? Ganar la Conca Champions. Oye, León, te saludo con mucho gusto. León, ¿y cómo notas tú en el día a día a Jardine? ¿Lo ves más tenso, más desesperado, más acelerado, menos tolerante con las preguntas? ¿Cómo has visto a Jardine? ¿Cómo ha cambiado en este último año, digamos? Mira, más que con nosotros los periodistas, que sigue siendo amable con los saludos, con las sonrisas y tratando de responder en las conferencias de prensa todo lo que se le pregunta, sí he notado que ha dejado de dar entrevistas. A partir del torneo pasado bajó el número de unos a unos, como les llamamos aquí en el periodismo. Esta nota que ha sacado nuestro equipo de ESPN Brasil fue una relación directa con André Jardine, ¿no? En donde él pues justamente quería expresar, aparte de este tema de poder dirigir en el futuro en España, pues muchas otras cosas que se quedan enlatadas, ¿no? Lo que sí he notado mucho en André Jardine es que ha perdido la paciencia, por ejemplo, con los árbitros, ¿no? Es frecuente verlo discutir con el cuerpo arbitral en los partidos, incluso salirse de sus casillas con el primer abanderado, que siempre está del lado de la línea de banda donde él está en su zona técnica, también con el cuarto oficial, incluso con el árbitro mismo. La expulsión de Marcos de Seixas, de su preparador físico, quiero decir, pues tiene que ver justo con estos reclamos, ¿no? Con el rifirrafe que se armó el sábado anterior en la goleada 4-1 recibida contra Tigres. Entonces sí he notado esa pérdida de paciencia, ¿no? Y es normal. En el 2025 no se ganó ningún título para una América que venía de esa magia entre diciembre del 23 y diciembre del 24, con 6 títulos en total, incluyendo el tricampeonato de Liga. León, ¿cómo estás? Perdón. Adelante. Perdón. Rapidito. Mi querido Lion, un abrazo. Para estar claros entonces, si el América perdiera su ida-vuelta contra Filadelfia, la ida la próxima semana y la vuelta para el día 18, Jardine pues estaría fuera, ¿no? El 18 de marzo. No, a medio torneo no. Ah, ¿no? Sí, a Pero medio pues ya torneo no la ganó. va a pasar eso. ¿Ya no la ganaría? No, a medio torneo no, Pietra. No, de acuerdo. Pero el balance vendrá en el verano, Pietra. No lo van a echar a medio torneo. Esto lo puedo garantizar por múltiples fuentes. Lo que sí es que prácticamente sería como el último clavo en un ataúd de un equipo que está en reconstrucción. Porque, a ver,
¿Qué pasaría si América gana la Conca Champions? El equipo ha sido reconstruido en torno a André Jardine, que ha sido fortalecido. Si el equipo levanta en la segunda mitad del torneo y de repente, ¿por qué no lo ves campeón en CONCACAF? Entonces él se fortalece para el verano y vendrán nuevos integrantes de cuerpo técnico. O sea, lo que hay que decirle a la gente no es un hecho que se va a ir. Lo que sí te puedo decir es que la CONCACAF es muy importante. Ok. León, decías que los cambios iban a abarcar todas las áreas recién, ¿no? Empezaste hablando hasta de la presidencia, es decir, te lo pregunto en el caso de Santiago Baños, que yo he dicho en este espacio y que ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de su aventura, sobre todo en el tricampeonato, pero sonó hace ya algunos meses que quizá para el próximo ciclo mundialista él podía tener un cargo en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Va un poco en relación a eso? O sea, ¿también Santiago Baños podría salir del América? ¿Estás diciendo eso? Sí, también Santiago Baños puede salir del América, Adal, es correcto. Y lo habíamos dicho también con anticipación. Director de selecciones nacionales. O sea, la plaza de también Julio Davino. Técnico antes de Miguel Herrera. Vamos, depende, ¿no? Puede ser incluso más arriba, Adal, si hay una sacudida en la Federación Mexicana de Fútbol porque la selección nacional no hace un buen papel en el Mundial, podría ser, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bueno, pues ojalá que... Sí. Mira, Adal, a ver, lo que es un hecho es que hoy es un poco, me han dicho a mí, hay que esperar a que sucedan las cosas, ¿no? Claro. Que América en un momento dado cierre su torneo y que la selección mexicana haga su mundial. Cierto. Si pasan las cosas en los peores escenarios para ambos lados, pues sí, la sacudida va a ser bastante fuerte en los dos, en la Federación Mexicana de Fútbol y también en el Club América. Por último, León, ¿el tema de Cendejas está considerado para el partido de esta noche? Sí. Sende listo, va a reaparecer hoy, solo jugó el partido de la fecha 5, metió gol en la victoria contra Rayados, pero ya está listo para reaparecer. Más adelante voy a confirmar si va en el 11 inicial, sería la única duda esa, si va él o Alexis Gutiérrez como extremo derecho, y la otra si sigue Aarón Mejía o regresa Kevin Álvarez de lateral derecho. El resto del equipo muy marcado, ¿no? Luis Ángel Malagón, con los centrales Sebastián Cáceres, Israel Reyes, por izquierda Cristian Borja, los dos volantes Rodrigo Dourado y Eric Sánchez, el media punta a Rafael Veiga, por derecha esta duda, que ya decía yo, si Gutiérrez o Cendejas, por izquierda Brian Rodríguez y en punta Víctor Dávila, porque no está Henry Martín. Él sí es baja por lesión, por segundo partido consecutivo, baja también Vinicius Lima por la expulsión contra Tigres y la de Seixas también, que no estará en la banca, el preparador físico. León, rapidito nada más para que la gente se quede tranquila. ¿Hasta cuándo tiene contrato Jorginho? Junio de 2027, o sea, acabando este torneo un año más, mi querido Jared. Entonces, no se preocupen, está bien. Oye, y es una pregunta genuina, no me tomen de mal pensado, que sí lo soy, pero no en este caso. O sea, sí se puede, León, con base a reglamentos, o sea, que un técnico o un auxiliar técnico esté registrado en un torneo y que más allá del permiso que le pueda dar su propio club, que pueda salir a dirigir una selección mientras todavía tenga contrato vigente, es decir, con base a reglamento no se infringe nada. Con base a reglamento no se infringe nada. Lo que a mí me dicen tanto de los dos lados, ¿no? De Liga MX como de Club América, es que obviamente se pasó esta situación de decir, a ver, miren, hay un precontrato, solo va a ir a dirigir, regresa, y me dijeron, como es una confederación distinta, una federación distinta, no hay ningún problema. Y es una selección nacional, no es otro club. Eso fue lo que me contestaron, que no había ningún impedimento de reglamento. Pues va a dividir la atención entonces entre club y selección en un momento en el que más que nunca lo necesita el América. Esa es una realidad. León Lecanda, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Es un distractor, o sea, se distraen, Sí. pero por completo. Totalmente. Sales ¿no? de competencia y entras a otra. Sí. Tu cabeza se cambia totalmente. Se de cambia. Chip, de chip y ya si no. habría, ¿Tú crees que en este crítica? momento no está revisando todos los equipos de Brasil para estar viendo Claro. Sí, claro. debe a los estar viendo. jugadores? Claro. ¿No? ¿A quién va a llamar? ¿Cómo ¿No está? te distraes, Jared? Sí. Pero por completo te distraes. Esto sería criticable también si el América fuera en la primera plaza o en el segundo Es lugar. igual, es Pero es mucho más con Por la el posición momento, ¿no? y el momento que vive el América. De verdad no entiendo cómo autorizaron esto, porque mejor lo hubieran dicho, ¿sabes qué? Si quieres estar allá, vete de una vez. Para ¿no? lo de Santiago Baños, dice León que podría ser escalar en una posición más elevada que la de Julio Davino ahorita. A mí me parece que no, que no es el perfil. El perfil de la gente que es presidente de Federación Mexicana de Fútbol o comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol
son más bien grillos, más bien otro tipo de gente, ¿no? Ah, Santiago no es grillo. A lo mejor sí, pero en Más, No, yo digo, es una digamos pregunta. en que el más de mundo del pantalón largo con otras sí, funciones, ¿no? No, él no habló de funciones, habló de ser grillo. No, otra procedencia. Bueno, eso dijo él. No, sí. No, pero... Necesita más grillos. Bueno, la posición de Duilio ya la tuvo, ¿no? ya la con tuvo y la selección. puede volver a tener. Con selección ya la tuvo. O sea, si es para ocupar el puesto de... Porque inventaron otro, acuérdense, el de Gerardo Torrado. Inventó una jefatura, una dirección deportiva de Federación Mexicana de Fútbol, que luego ya desapareció. ¿Qué era dirección general o No, dirección deportiva. Pero no, es que de verdad no sería nada descabellado de ser auxiliar del Piojo, ya después era su jefe. No, está bien. De la selección nacional. Eso es un crecimiento profesional, Pietra. Es que yo digo que Es muy no, válido. No es nada descabellado pensar que Santiago Baños termine siendo presidente de la federación. Yo creo que A no mí tendría se me ningún problema, ¿eh? No se me hace nada No descabellado. sé si es grillo o no es grillo, no lo sé. Lo que sí es que es un tipo capaz. No me Bueno, parece el perfil para eso. pero difícilmente en esas posiciones, o sea, en esas posiciones Lo que pasa es que necesitas tener parte de, ¿no? Parte de ser grillo, de saber manejarte políticamente, porque si no, Lo que pasa es que estás frito. nos inventaron una ribadeza. Eso es lo que pasa, que Lo del cuando llegó alto Juan Carlos comisionado. Rodríguez, apareció un comisionado de federación que era el jefe del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El que antes era el que mandaba siempre, ¿no? Teóricamente. ¿Y qué tal si termina siendo el comisionado de la ¿Quién? ¿Baños? Baños? No, güey. Pero Baños no va a un tema de liga, va a un tema de selecciones nacionales, de Yo federación. creo que es más bien su zona, ¿no? Pero Entendería yo que esa es su zona. luego mejor. se siente mucho, pero a ver. Al margen, insisto, yo no sé si sea grillo o no grillo. Yo creo que es un tipo capaz. No, yo pero, también, tú por dices, eso te- tú dices nada más porque Dime no una es tan... cosa, ¿Miquel Arriola es grillo o no es grillo? No sabría Bueno, pues es contestar. político, es político. ¿Y Barcis Niegas o no es grillo? Es a lo que iba a llegar. ¿Quién tiene mayor experiencia en el mundo del fútbol? No, pero, Santiago. pero es más Y Barcis Niega o Santiago Baños. Sí, Pero- lo que es una Entonces, realidad, entonces sí se podría ocupar Pero ese mil puesto. veces, Santiago. Santiago. lo que es una realidad es que se necesitan diferentes perfiles Sí. en un equipo. Es otro perfil. Vayamos a esa parte mejor, ¿no? Explícate. Pues es que tener un poquito de todo, ¿no? El que es deportivo, pues enfocarse simplemente a lo que es la parte deportiva, tanto de una selección como de un club. Y la parte administrativa, la parte de relaciones de un club, pues la necesita tener otra persona que no solamente se enfoque en la parte deportiva, que le entienda un poco, pero que más se enfoque en la parte de relaciones, de... Bueno, América está dividido. Una parte es Santiago de y otra hablar, parte es Héctor González Iñárritu. de criticar, o sea, no me quiero ir a la parte de grillo, pero sí saber manejar otro tipo Yo de veo situaciones. más, yo veo más presidentes de federación a Joaquín Valcárcel que a Santiago Baños. Sí, Un ejemplo. es bueno. O sea, yo veo más a él, presidente de federación, que a Santiago Baños. Bueno, en el mismo América está por arriba. Es el encargado de fútbol de la de empresa. Luis. Entonces yo creo Sí, que yo puede lo ser. veo más a él en esa posición. de Pero no pantalón sería largo. descabellado. Sí. Fue, te digo, fue Y yo técnico, creo que fue lo haría auxiliar técnico, luego ya era directivo. O sea, yo no de la- digo que no esté capacitado para el cargo, podría estar, Jorge, sin problema. Pero se puede creo utilizar que el mejor en perfil otra- que han en usado otro- históricamente. Volviendo, Otro rubro, ¿no? volviendo al tema Bueno, de la ¿qué- salida de... ¿Qué exfutbolista ustedes se acuerdan, presidente de Federación Mexicana de Fútbol? Exfutbolista. Porque Santiago es exfutbolista. No Dígame. recuerdo. Presidente Enrique de la Borja. Federación, Enrique Enrique Borja. Enrique Borja. ¿Y cuánto duró? Un ratito, ¿verdad? Sí. Es que normalmente duran más los que están en otro perfil. Son los Sí. que Néstor de la Torre no fue presidente. John de fue- Luisa, 4 años duró. No, de Pero, pero lo que es cierto es que ahorita Santiago Baños es directivo de la América Sí. y tiene mucha chamba porque el Y equipo... Jardín es técnico del América y Pablo Víctor es auxiliar Sí. del primer entrenador del América. Pero en el momento en el que prepare un partido, no, vamos a jugar contra Tijuana, pim, pim, pim. Y luego, espérame, porque también tengo que ver a los chavitos Lo que de sí creo Brasil es- de la No se sub-20. vaya a confundir y vaya a poner ahí a Yo Cendejas creo que eso en- no es sano. En la selección Eso no está bien. brasileña, O sea, es muy válido. ¿Quieres dirigir? No, que tal vez Adelante. sirve como scout, un Para scouteo. traer a la América. para traer más brasileños. Siempre viendo lo positivo. Más brasileños a la Hay América. que ser positivo. El scratch Si do esto coapa. lo hubiera hecho el Guadalajara, estaríamos haciendo un escándalo. ¡Ah! El barco se está hundiendo en Cuapa y lo más surrealista de todo es que los capitanes del Titanic azul crema ya ni siquiera están fingiendo que las cosas van bien, porque en lugar de tapar el agujero gigante por donde entra el agua, decidieron que lo mejor es poner toda la carne en el asador de la Conca Champions, mientras dejan que la Liga MX se vaya al carajo como si fuera un torneo de barrio que no importa para nada. Alguien más se está preguntando en qué momento el América pasó de ser el club más ganador de México a convertirse en un experimento fallido de laboratorio, donde todo lo que puede salir mal está saliendo peor.
porque yo sinceramente ya perdí la cuenta de cuántos millones de dólares se han tirado a la basura en fichajes que dan más lástima que miedo, de cuántas veces han dejado ir o marginado a canteranos con futuro para proteger a extranjeros caros que juegan como si les estuvieran haciendo un favor enorme con solo pisar la cancha, y de cuántas decisiones incomprensibles ha tomado una directiva que parece más preocupada por vender humo con planes megalómanos de entretenimiento global que por armar un equipo que sepa meter un gol de vez en cuando. Y mientras todo esto pasa, resulta que ahora nos enteramos de que Diego Ramírez, el director deportivo que se supone debía tener la sartén por el mango en temas de fichajes y planificación, se largó del club porque ya no creía en el proyecto de André Jardín, lo que nos lleva a la pregunta del millón: si ni siquiera la gente de adentro confía en lo que está haciendo el técnico tricampeón, ¿por qué demonios nosotros deberíamos seguir comprando el cuento de que todo va a mejorar mágicamente? Para colmo de males, Juan Carlos Osorio ya está calentando en la banda con su PowerPoint de 500 diapositivas y sus ideas revolucionarias que nadie entiende, esperando por el momento exacto para entrar a rescatar lo que quede de este naufragio. Adidas está tratando al supuesto club más grande de México como si fuera un equipo genérico al que ni siquiera vale la pena darle una línea Originals decente. Y Santiago Baños sigue campante en su oficina después de haberse gastado 40 millones de dólares en refuerzos que no le ganarían ni al equipo de veteranos del parque los domingos por la mañana. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la revelación más absurda y al mismo tiempo más reveladora que ha salido en semanas, porque ESPN acaba de confirmar lo que muchos ya sospechábamos, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. La directiva del América ya decidió que la Conca Champions es más importante que la Liga MX y que básicamente están dispuestos a sacrificar el torneo doméstico completo con tal de levantar ese trofeo continental que les abre las puertas al Mundial de Clubes. Y aquí viene la pregunta que me tiene dando vueltas en la cabeza desde que salió esta información. ¿En qué universo paralelo tiene sentido mandarle el mensaje a tu plantel, a tu afición y a toda la Liga MX de que el campeonato local te importa tan poco que estás dispuesto a perderlo con tal de ganar la CONCACAF? Porque Marcelino Fernández de ESPN lo dejó clarísimo cuando dijo que si entrega la CONCACAF a André Jardín, así le vaya mal en la liguilla o en una de esas no clasifica, estarán las cosas en paz. Lo que básicamente se traduce en que pueden terminar 10º lugar en la tabla general, pueden quedar eliminados en primera ronda de liguilla o pueden de plano ni siquiera clasificar a la fiesta grande. Y mientras ganen la Conca Champions, todo estará perdonado y olvidado. ¿Alguien más piensa que esta estrategia es una apuesta suicida disfrazada de plan maestro? Porque entiendo perfectamente la tentación del Mundial de Clubes. Entiendo que sería un golpe mediático brutal y que económicamente representa una oportunidad gigantesca, pero ¿a costa de qué exactamente? ¿A costa de convertirte en el hazmerreír de la Liga MX quedando fuera de liguilla por primera vez en la era de Jardín? ¿A costa de perder completamente la conexión con una afición que va al estadio semana tras semana, esperando ver a su equipo competir en todos los frentes y no solo en el que le conviene a la directiva para sus planes de negocio? Lo más preocupante de toda esta declaración de principios no es solo la priorización en sí misma, sino lo que dice sobre la mentalidad de los que están tomando las decisiones en Cuapa, porque están básicamente admitiendo que no tienen la capacidad ni la profundidad de plantel para competir bien en ambos torneos simultáneamente, lo que es una confesión de fracaso brutal considerando los millones que se han gastado armando esta plantilla. Y además está el pequeño detalle de que esta misma estrategia ya la intentaron el año pasado cuando también priorizaron la CONCACAF y terminaron eliminados por Cruz Azul, o hace 3 años cuando hicieron exactamente lo mismo después de ganar el primero de los 3 campeonatos consecutivos y también fracasaron en el intento. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esta vez va a ser diferente? ¿La tercera es la vencida o estamos condenados a repetir el mismo error una y otra vez, esperando resultados distintos, como decía Einstein en su definición de locura? Yo creo que esta decisión estratégica es un error monumental que va a terminar dejando al América sin nada en ambos frentes, porque cuando le dices a tus jugadores que un torneo no importa tanto como el otro, lo que estás haciendo es bajarles la intensidad y el compromiso en la competencia que supuestamente es secundaria, y eso se nota en la cancha con actuaciones mediocres, falta de hambre competitiva y derrotas vergonzosas que van minando la confianza del grupo completo. Ahora vamos a meternos en el tema jugosísimo que tiene a todo el mundo especulando y comentando sin parar, porque resulta que André Jardín no solo está siendo cuestionado públicamente por los resultados y por el funcionamiento del equipo, sino que además acaba de salir a la luz que internamente ya había gente importante que no creía en su proyecto desde hace tiempo, y me refiero específicamente a Diego Ramírez, el anterior director deportivo del América, que según John Sutcliffe de ESPN
se habría largado de la institución precisamente porque ya no confiaba en lo que estaba haciendo el técnico brasileño. Y aquí vienen las preguntas incómodas que nadie en Coapa quiere responder, pero que son absolutamente válidas. ¿Desde cuándo exactamente Diego Ramírez perdió la fe en Jardine? Fue después de la apertura 2025 cuando ya se empezaron a notar las primeras grietas en el funcionamiento del equipo. ¿Fue por diferencias tácticas, por desacuerdos en el mercado de fichajes o simplemente porque vio algo en el día a día que le hizo darse cuenta de que esto ya no daba para más? Y la pregunta más importante de todas, si un director deportivo que trabajaba codo a codo con el técnico, que veía los entrenamientos, que participaba en las decisiones estratégicas y que tenía acceso a toda la información interna, decidió que ya no valía la pena seguir apostando por este proyecto. ¿Qué señal nos está mandando eso a nosotros que solo vemos lo que pasa los fines de semana en la cancha? Porque una cosa es que los aficionados estemos cuestionando a Jardine desde afuera, basándonos en resultados y en lo que vemos en los 90 minutos, y otra cosa muy diferente es que alguien de adentro de la estructura deportiva haya llegado a la conclusión de que esto no tiene futuro y haya preferido renunciar antes que seguir siendo cómplice de un fracaso anunciado. Y para rematar toda esta telenovela de crisis institucional, ahora resulta que Juan Carlos Osorio está esperando en la fila para venir a salvar el día con su libretita de tácticas incomprensibles y sus rotaciones demenciales que volvían locos a todos en la selección mexicana, porque según América Monumental ya hasta hay referencia salarial de lo que ganaría el colombiano si llega a Coapa, con un estimado de 1.5 millones de dólares por temporada, basado en lo que cobraba en Tijuana. ¿Alguien realmente cree que Juan Carlos Osorio es la solución a los problemas del América? ¿O estamos cayendo en la misma trampa de siempre de pensar que cambiar de técnico mágicamente va a arreglar problemas estructurales que vienen de mucho más arriba? Porque no olvidemos que Osorio fue destituido del Club Edo Remo, no precisamente uno de los equipos más exigentes del planeta. Entonces, ¿qué nos hace pensar que va a venir acá a revolucionar todo y a devolvernos al camino del éxito? La condición que le pusieron a Jardine para mantener su puesto es clarísima según todas las fuentes. Tiene que ganar la Conca Champions, o al menos hacer un papel sobresaliente a nivel internacional, porque si vuelve a fracasar en ese torneo, su cabeza va a rodar, sin importar que tenga contrato, hasta el verano de 2027. Y ahí es donde entra Osorio a ocupar un banquillo que ya estaría completamente quemado y sin margen de error. Pensando bien, me parece que estamos ante un escenario donde nadie gana, porque si Jardine fracasa en la CONCACAF, lo van a correr y van a traer a un técnico que tampoco tiene garantías de éxito. Y si por milagro Jardine gana la Conca Champions, pero queda fuera de liguilla, en Liga MX vamos a tener un técnico protegido por un título continental, pero con un vestidor y una afición completamente desconectados de su proyecto. Y en ambos casos, el resultado final es un club fragmentado y sin rumbo claro. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el terreno de las decisiones cuestionables que están tomando en Coapa, tenemos que hablar sobre los famosos 40 millones de dólares que Santiago Baños se gastó en fichajes que tienen a la afición con las venas del cuello a punto de explotar, porque cuando te pones a hacer números te das cuenta de que estamos hablando de una cantidad obscena de dinero tirada literalmente a la basura en jugadores que no están aportando absolutamente nada al proyecto deportivo. Y las preguntas aquí son muchas y todas igual de incómodas. ¿Quién exactamente decidió que Eric Sánchez valía 10 millones de dólares cuando en Pachuca ya se sabía que era un jugador irregular y que había torneos completos donde desaparecía del mapa? ¿Quién fue el genio que pensó que Kevin Álvarez justificaba otros 10 millones de dólares cuando en Pachuca jugaba en un sistema completamente diferente que le permitía atacar sin preocuparse tanto por defender? ¿Alguien realmente se sentó a analizar si Víctor Dávila por 8 millones de dólares era la mejor opción disponible en el mercado, o simplemente lo ficharon porque venía de Chile y eso generaba morbo mediático? Y ni siquiera voy a empezar con los casos de Alexis Gutiérrez por 5 millones, Isaías Violante por 4 millones y José Zúñiga por 3 millones, porque ahí la pregunta ni siquiera es si valían ese dinero, sino más bien quién demonios pidió esos fichajes cuando había posiciones mucho más urgentes que reforzar. La afición está furiosa en redes sociales y con toda la razón del mundo, porque esos 40 millones de dólares se pudieron haber invertido de 1000 maneras diferentes y todas hubieran sido mejores que lo que terminaron haciendo, desde traer un delantero de verdad que sepa meter goles con regularidad hasta invertir en la cantera y en infraestructura de fuerzas básicas para dejar de depender tanto de fichajes millonarios que terminan siendo fiascos. Y lo más frustrante de todo este despilfarro no es solo la cantidad de dinero malgastada, sino el hecho de que
mientras se quemaban esos 40 millones en jugadores que no funcionan, había canteranos como Ramón Juárez siendo marginados del equipo y posiblemente a punto de irse del club porque no se les dan oportunidades reales de demostrar su nivel. ¿En qué mundo tiene sentido gastar 10 millones de dólares en un Kevin Álvarez que comete errores infantiles semana tras semana mientras tienes a un Ramón Juárez pudriéndose en la banca cuando podría estar ganando experiencia y consolidándose como una pieza importante del futuro? Alguien en la directiva se ha puesto a pensar que tal vez, solo tal vez, la solución no está en seguir fichando extranjeros carísimos, sino en confiar un poco más en los jugadores que llevan años formándose en las fuerzas básicas del club. Yo creo que estos 40 millones de dólares mal invertidos son el símbolo perfecto de todo lo que está mal en la gestión actual del América, porque reflejan una mentalidad de parche rápido en lugar de construcción a largo plazo, una obsesión por los nombres marqueteros en lugar de los perfiles futbolísticos correctos y una desconexión total entre lo que el técnico necesita y lo que la directiva termina trayendo. Hablando precisamente de esos canteranos desperdiciados que mencionaba hace un momento, es momento de meternos de lleno en el caso dolorosísimo de Ramón Juárez, porque según TV Azteca, el defensor central está muy a punto de largarse del América al finalizar el Clausura 2026 por la simple y llana razón de que André Jardín no cuenta con él y no le da minutos ni aunque le paguen. Y aquí las preguntas se acumulan una tras otra. ¿Qué exactamente tiene que hacer un canterano para ganarse la confianza de este cuerpo técnico? ¿Tiene que nacer en Brasil, costar 10 millones de dólares y hablar portugués para que lo tomen en serio? Porque Ramón Juárez ha demostrado nivel cuando ha jugado, ha sido convocado a la selección mexicana en su momento, lo que habla de que entrenadores externos reconocen su calidad. Tiene contrato hasta el verano de 2027, lo que significa que el club invirtió en él renovándole. Y aún así está prácticamente borrado del mapa en este torneo sin ninguna explicación coherente. ¿Alguien realmente cree que todos los extranjeros que están jugando en su posición son tan superiores a él que no merecen ni siquiera minutos de rotación? ¿O será que estamos ante otro caso más de un técnico que simplemente no confía en la cantera y prefiere 1000 veces poner a un extranjero caro, aunque esté lesionado o en mal estado físico, antes que arriesgarse con un juvenil que podría cometer errores? La afición está reclamando con fuerza lo que consideran una injusticia flagrante. Y tienen toda la razón del mundo, porque ¿de qué sirve presumir que tienes las mejores fuerzas básicas de México si después los jugadores que salen de ahí no tienen oportunidades reales en el primer equipo? ¿De qué sirve invertir millones en instalaciones de categorías menores si el mensaje que le mandas a todos esos chavos es que no importa qué tan bien jueguen, siempre van a estar por debajo del extranjero mediocre que cobra 10 veces más que ellos? Si Ramón Juárez termina yéndose del América por falta de oportunidades, la directiva podría negociar su venta este verano para sacar algo de dinero antes de que su contrato entre en la recta final, pero ¿ese dinero de qué va a servir? ¿Para traer a otro extranjero caro que tampoco va a funcionar y que dentro de 2 años también querrán vender con pérdidas? Pensando bien, la posible salida de Juárez sería el símbolo perfecto del fracaso del proyecto de cantera que tanto presumen en Coapa, porque estarías dejando ir a uno de los defensores con más proyección que han salido de tus fuerzas básicas en años para seguir quemando dinero en fichajes que después resulta que no sirven para nada. En ese sentido, de cosas que están generando decepción y enojo en el americanismo, también tenemos que meternos en el tema de Adidas y el trato mediocre que le está dando al supuesto club más grande de México, porque resulta que cuando firmaron ese contrato multianual que puso fin a casi 25 años con Nike, todos pensamos que vendría una era dorada de diseños exclusivos y colecciones premium. Pero la realidad está siendo tan decepcionante que ya hay gente preguntándose si no era mejor quedarse con Nike. Y las preguntas aquí son obvias. ¿Por qué Boca Juniors, Colo-Colo y hasta los Tigres tienen líneas completas de Adidas Originals con productos lifestyle y ediciones especiales mientras el América tiene que conformarse con las migajas? ¿Acaso Adidas no sabe que el América tiene más afición que todos esos equipos juntos? ¿O será que la marca alemana simplemente no ve al fútbol mexicano como un mercado lo suficientemente importante como para invertir en productos premium? Porque una cosa es que te reciclen un diseño aquí y allá, eso pasa en todas las marcas deportivas, pero otra cosa muy diferente es que te traten como un equipo genérico de segunda categoría cuando presumes ser el club más ganador de México con títulos internacionales y una afición de millones de personas. La afición está que echa chispas en redes sociales comparando los productos que salen para otros equipos con lo poco que ha salido para el América, y el contraste es brutal y vergonzoso. ¿Para qué sirvió entonces romper una relación de 25 años con Nike si al final Adidas te va a tratar peor de lo que te trataba tu patrocinador anterior? El contrato se extiende hasta el verano de 2029, lo que significa que quedan varios años más
de esta relación, pero si Adidas no ajusta su estrategia y empieza a tomarse en serio al América como uno de sus equipos insignia en el continente, esta colaboración va a terminar siendo recordada como un fracaso rotundo que solo sirvió para demostrar que el club no tiene el peso internacional que cree tener. Yo creo que este tema del patrocinio refleja un problema más profundo de imagen y posicionamiento global, porque si ni siquiera tu patrocinador oficial te considera lo suficientemente importante como para darte el mismo trato que le da a Boca Juniors o a Colo-Colo, entonces claramente hay una desconexión entre lo que el América dice que es y lo que el mundo exterior realmente piensa de él. Cambiando completamente de tema, pero sin salirnos del universo azul crema, es momento de hablar sobre el Estadio Azteca y su remodelación, que tiene opiniones más divididas que las elecciones presidenciales, porque recientemente salió un video mostrando cómo quedó el interior del Coloso de Santa Úrsula y las reacciones han sido de todo tipo, desde se ve increíble hasta esto es lo mejor que pudieron hacer con tanto tiempo y tanto dinero. Y las preguntas son válidas. ¿Realmente era necesario hacer una remodelación tan profunda que dejó al América casi 2 años fuera de su casa para que al final el resultado sea tan polarizante? ¿Los nuevos asientos y la cancha renovada justifican todo el tiempo que se pasó lejos del estadio más emblemático del país? ¿O será que las expectativas estaban tan altas que era imposible que el resultado satisficiera a todo el mundo? El regreso oficial está programado para este 2026 con un clásico joven contra Cruz Azul, lo que le dará un toque especial al reencuentro. Pero ¿qué va a pasar si el equipo llega a ese